Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Es un caso clínico bastante interesante y de muchísimo reto. Lleva como título esta plática la extubación temeraria a propósito de un caso clínico. Ese es el menú de los puntos que vamos a tocar. Vamos a ver un caso clínico ilustrativo. Posteriormente vamos a revisar algunos conceptos generales en torno a lo que sería el manejo de la vía aérea. Posteriormente veremos cuáles fueron las opciones de manejo que fueron ofrecidas a este paciente y al final un resumen de los mensajes para llevar a casa. A manera de introducción, el caso clínico se trata de un paciente masculino de 58 años. Él es hipertenso, dilipidémico, diabético y obeso. Y con todo este antecedente, el paciente consultó por síntomas respiratorios. Como estamos en plena época de la pandemia, muy lógico pensar de que podría tratarse de enfermedad por COVID-19. Y efectivamente este fue el diagnóstico. Fue internado en el hospital y observen ustedes cómo, a pesar de que estaba con cánula nasal de alto flujo, con FIO al 100% y flujos de hasta 60 litros por minuto, el paciente continúa con desaturación, 73%, con taquipnea. El paciente estaba con pronación, estaba con cánula de alto flujo y sin embargo no logró mejorar la saturación. Y el resto de la historia ya sabemos qué es lo que le va a pasar al paciente. Con síntomas respiratorios, con obesidad mórbida, con múltiples comorbilidades como su diabetes mellitus, la dislipidemia y la hipertensión, cayó en insuficiencia respiratoria. El trabajo respiratorio aumentó a tal punto que se decidió intubarlo y dejarlo en ventilación mecánica. Observen ustedes el índice de masa corporal de este paciente. Así se mantuvo en la unidad de cuidados intensivos, inclusive hubo necesidad de colocarlo hasta ventilación mecánica con FIO al 100% y con óxido nítrico. Inclusive hubo necesidad de colocarlo en ventilación prona. Estuvo paralizado por más de 72 horas. Ahí ustedes pueden ver la gran cantidad de bombas de infusión para mantener este paciente por lo menos vivo. Y estuvo con inestabilidad hemodinámica a consecuencia del estado de sepsis y probablemente contribuyó por la ventilación mecánica a presión positiva con parámetros muy exigentes. Así estuvo ese paciente hasta que finalmente, al cabo de 72 horas, se logró colocarlo en posición supina y con todo esto, el paciente logró sobrevivir por lo menos en los primeros días. Y uno pensaría de que con este perfil y con esta evolución iba a la ruta como la mayoría de los pacientes con COVID-19. Sin embargo, logró sortear de la muerte en ese estado y a los 12 días se logró mantener en ventilación mecánica vivo y se decidió, en vista de que los parámetros ventilatorios no iban para bien, se decidió realizarle una traqueostomía percutánea a los 12 días. Y de ahí se logró un destete definitivo de ventilación mecánica a los 20 días, prácticamente 3 semanas. Y a los 27 días fue finalmente decanulado y egresado del hospital. Pues se trata de uno de los tantos casos que hemos visto en la Torre Este y en la unidad de cuidados intensivos de pacientes afectados por COVID con ese índice de masa corporal y con esas comorbilidades. Bueno, y ahora, ¿qué sigue con este paciente? Logró salir vivo del hospital y eventualmente nada más le podría seguir ocurriendo. Y sin embargo, a los 3 meses del egreso del hospital, consulta al servicio de emergencia por dificultad respiratoria. Pero esta vez la dificultad respiratoria fue de evolución paulatina y creciendo.
Pero obviamente con ese antecedente y ese perfil, siempre hubo que descartar una reinfección por COVID-19. Y así se hizo. Este paciente consultó al servicio de emergencias con ese perfil y a pesar de su antecedente de una infección reciente por COVID-19, se mandó para la carpa para realizarle nuevamente un tamizaje. Se le realizó un hisopado y el hisopado esta vez resultó ser negativo por SARS-CoV-2. Pero este paciente entonces, ¿qué es lo que tiene? Estuvo hace 3 meses con COVID y ahora reconsulta por el síntoma de dificultad para la respiración y nos surge un montón de posibilidades. Pero como primera posibilidad, se había planteado de que ese paciente estaba haciendo un cuadro de broncoespasmo. Y como todo lo que suena a la auscultación se nebuliza, lo dejaron en nebulización y a pesar de que había sido nebulizado varias veces, el paciente nunca tuvo mejoría clínica. Lo relevante fue que ese paciente, después de casi un día de estar en observación en el servicio de asmáticos, lo egresaron con tratamiento como si fuese un paciente asmático. Muy extraño, un paciente con asma que debute a los 58 años y con ese antecedente de enfermedad por COVID. Sin embargo, ahora todo lo que tienen los pacientes después de una infección por COVID ya se mete en un cajón que se llama estado post-COVID. Y ese paciente, obviamente, en vista de que no había tenido mejoría, reconsultó. Y reconsultó y tampoco hubo mejoría a pesar de que fue sometido a nuevamente una nebulización, una serie de nebulizaciones. Y entonces no mejoró. ¿Y ahora qué es lo que está pasando? Muchas veces, cuando los pacientes reconsultan y por los mismos síntomas, ya uno debe plantear un diagnóstico alternativo que no sea el debut de una enfermedad por asma y sobre todo la edad en que tiene este paciente de 58 años. Y ya en el servicio de emergencia, por esa reconsulta, le hicieron ya un análisis un poco más detallado y llamaron la atención de que ese paciente no venía con sibilancias, sino más bien un estridor inspiratorio que se oye ni siquiera con la necesidad de un estetoscopio, se oye con el oído, nada más a simple oído. Y cuando hay estridor inspiratorio, a uno debe alertar la posibilidad de que lo que hay más bien es una obstrucción de vía aérea superior y no de una vía aérea inferior, como sería en casos de asma o EPOC. Y entonces, con todo este lío, con el antecedente además de una intubación y traqueostomía prolongada, se planteó la posibilidad diagnóstica de una estenosis traqueal. Para ello, se solicitó una broncoscopía por parte de neumología y el neumólogo encuentra de que efectivamente tiene una estenosis traqueal con una obstrucción de un 80% del lumen justo en el sitio donde previamente estuvo el balón neumotaponador. Entonces, este caso clínico nos ilustra el tema de la estenosis traqueal y detrás de este tema de la estenosis traqueal vamos a plantear también un reto que es la extubación de esos pacientes después de un procedimiento para resolver el tema de la estenosis traqueal. A manera de generalidades, recordemos de que el tubo endotraqueal tiene una serie de componentes, pero un componente básico, fundamental de los tubos endotraqueales para adultos es el balón neumotaponador. En los niños, y especialmente niños menores de 4 años, alguno de esos tubos no tiene el balón neumotaponador, pero en el caso de los adultos, todos los tubos endotraqueales poseen este aditamento, el balón neumotaponador. Y como su nombre lo indica, el neumotaponamiento es una parte esencial del manejo de la vía aérea invasiva porque de esta forma, al inflar el balón neumotaponador, evita la fuga de los gases.
Si no hubiera un balón neumotaponador, tendríamos que introducir tubos excesivamente grandes y esto, sin embargo, causaría muchísimo trauma a la tráquea. Por eso se ha inventado el balón neumotaponador precisamente para, como su nombre lo indica, sellar y obtener el neumotaponamiento, evitar la fuga de los gases a presión positiva en los pacientes de ventilación mecánica invasiva. Pero no solamente tiene esta función, también evita de que secreciones como por ejemplo jugo gástrico, como saliva, como comida, se vaya hacia la apertura glótica y cause una broncoaspiración. Entonces, este balón tiene doble propósito. Número uno, el neumotaponamiento, y número dos, permite una separación entre la vía aérea y la vía digestiva. Pero la solución de un problema trae la aparición de otro problema y es la razón por la cual estamos revisando este caso. Porque el balón neumotaponador puede causar lesión traqueal. Para ello tenemos que entender que la presión sanguínea en la mucosa traqueal normal es de unos 20 a 25 milímetros de mercurio. Esto en el contexto de un paciente que tiene presión y hemodinamia normal. En los pacientes que están con shock circulatorio, en los pacientes que tienen un flujo sanguíneo comprometido, esta presión de perfusión puede caer y generar una isquemia de la mucosa y el espesor de la tráquea cuando se somete a presiones del balón relativamente normales o ligeramente elevado. Entonces, ese componente del tubo endotraqueal tiene como objetivo crear un sello con este balón que es inflable y tratar de obtener una presión de menos de 20 centímetros de agua para lograr el neumotaponamiento. Pero en algunos casos, especialmente paciente que tiene presiones altas en la vía aérea, se puede dejar el balón con una presión más baja, permitiendo una fuga mínima. La idea del balón neumotaponador es lograr prevenir la fuga de los gases, pero que no cause una compresión excesiva de la mucosa de la tráquea y el espesor de la tráquea. Porque la presión de perfusión del espesor de la tráquea es la resta de la presión arterial media menos la presión tisular y también ahora, como está el factor del balón neumotaponador, hay que restarle la presión del balón neumotaponador. Aquí podemos ver cómo si sobreinflamos la presión del balón puede llegar a comprometer seriamente la presión de perfusión de la tráquea. Y esto puede causar una isquemia de la tráquea y la isquemia tráquea causa la necrosis de la pared traqueal, empezando primero con la isquemia mucosa y esto se profundiza hasta lo que es el espesor de la tráquea junto con los anillos traqueales. Y cuando los anillos traqueales se dañan, se produce una necrosis hialina y esto posteriormente viene el proceso de cicatrización que suele ser concéntrica y es la fisiopatología de la progresión de la estenosis traqueal. Y estos ejemplos que vamos a ver ilustran la importancia de estar monitorizando el balón neumotaponador y la manera clásica es verificar cómo está la presión del balón piloto. Muchas veces, y especialmente en los pacientes de trauma, observen que este paciente es un paciente intubado en el extrahospitalario, viene fijado con un plástico que es el plástico de la conexión de los sueros y viene con un collar cervical, el paciente tiene neurotrauma y cuando tocamos este balón neumotaponador está a punto prácticamente de estallar. ¿Y qué es lo que ocurre cuando sobreinflamos la presión del balón neumotaponador? Aumenta de manera muy relevante la presión del manguito neumotaponador. Aquí ustedes pueden ver volumen de aire que se introduce al balón neumotaponador y aquí tenemos la presión que se mide. Y muchas veces vemos casi como una parte que genera hasta ira, ver cómo mucha gente tiene una
jeringa ya pegada al balón piloto y apenas le mete el tubo, de una vez le introduce los 10 cc de aire de la jeringa. Y esto puede causar muchísimo daño, pero muchísimo daño a la tráquea. Y observen ustedes cómo a partir ya de 10 centímetros, 10 mililitros de aire, genera una presión excesiva sobre la pared de la tráquea. Y si metemos hasta 18 centímetros de agua, puede generar una presión contra la tráquea de más de 100 milímetros de mercurio. Y con esta presión sobre la pared de la tráquea, invariablemente va a causar una isquemia del espesor de la tráquea, y si esto mantiene por periodos largos, puede causar la necrosis traqueal. Y también cuando los pacientes durante los periodos de tos puede aumentar la presión del balón contra la mucosa y el espesor de la tráquea. Aquí ustedes pueden ver, cada vez que el paciente tose, cada vez que el paciente tiene disincronía, aumenta la presión contra la tráquea causada por el balón neumotaponador. Y aquí también está el concepto de que si el paciente se le realizó una traqueostomía, este riesgo de la lesión traqueal se minimiza. Es un craso error de concepto. Da lo mismo, da exactamente lo mismo que sea tubo endotraqueal que traqueostomía, porque ahí no es la ruta donde sale el tubo, sino la presión que se ejerce con el balón neumotaponador. Entonces hay que sacar de la cabeza de que un paciente traqueostomizado tiene menor riesgo de estenosis traqueal. Es importante verificar la presión del balón neumotaponador. Aquí ustedes pueden ver algunos ejemplos de insuflación excesiva. Vean ustedes en esta radiografía de tórax, esto que se ve acá es el balón neumotaponador. Como ustedes pueden ver, la tráquea tiene un diámetro de alrededor de unos 12 a 15 milímetros. Y aquí, evidentemente, tiene un diámetro mucho mayor de esto. Aquí tenemos otro ejemplo. Vean ustedes un tubo endotraqueal que además hay dos errores. Número uno, esta presión excesiva, este volumen excesivo del balón neumotaponador. Y número dos, tiene una intubación endobronquial. Es un paciente incluso que tiene un tubo endotraqueal, un tubo de tórax. Acá vemos otro ejemplo de un balón excesivamente insuflado. Esto que ustedes ven en el contorno corresponde al balón neumotaponador. Vean que prácticamente tiene el ancho del mediastino superior. Increíble. Pero todo esto no se compara con este otro caso. Yo diría el primer lugar. Todavía no he visto un balón neumotaponador de unas dimensiones tan grandes como esta. Puede ser que alguien lo haya visto también. Pero vean ustedes, esto ya es un salvajismo. Y esto causa una lesión de la tráquea que el paciente no se va a librar. Lo más increíble es que esto era tan evidente que no se dieron cuenta, y vean ustedes, se le realizó una tomografía con el balón de estas dimensiones y tampoco se había dado cuenta de las dimensiones del balón neumotaponador, porque suele ser que cuando se manda una tomografía se fija en otros detalles como si hay o no neumonía, si hay o no una embolia pulmonar, si hay o no derrame pleural, pero no se fija en este detalle que amarga la vida de los pacientes. Y vean ustedes casos tan dramáticos. Este caso es de una paciente con una insuficiencia renal crónica que fue intubada. Después de la extubación, la paciente estuvo con mucha tos. Creyeron de que se trataba de un reflujo gastroesofágico y se le hizo una gastroscopía, y la sorpresa fue de que la paciente tiene una fístula tráqueoesofágica. Aquí ustedes pueden ver, esto no es una broncoscopía, eso es una gastroscopía. Cuando la gastroenteróloga hizo el estudio, metió el aparato y vio de que la pared anterior del esófago tenía un boquete, ¿verdad? Un orificio que corresponde a la fístula tráqueoesofágica. Aquí ustedes pueden ver
la tomografía de esta fístula traqueoesofágica. En esta tomografía se puede observar la tráquea acá y el esófago acá, y esta es la fístula traqueoesofágica. Y obviamente la paciente estaba tosiendo, pero era por broncoaspiración. Aquí ustedes pueden ver la zona donde hay consolidación en las partes dorsales. Y también este es otro caso. Vean que se trata de un paciente con una traqueostomía permanente, y resulta de que este paciente estaba con tos persistente. Se le dio un trago de bario y aquí se puede ver una fístula traqueoesofágica del esófago chorreando acá el medio contraste hacia la vía aérea por una fístula traqueoesofágica. Y todo eso se debe a lesión traqueal secundaria a un balón neumotaponador excesivamente insuflado. Pero entonces, lo ideal es que nosotros estemos midiendo la presión del balón neumotaponador. Para eso es importante el concepto de que la palpación manual del balón piloto no es un parámetro de certeza o de precisión para saber la presión del balón de neumotaponamiento. Lo ideal es que todos estos pacientes ventilados, nosotros le midamos la presión objetivamente hablando del balón neumotaponador a través de un manómetro. Sin embargo, el manómetro no siempre está al alcance. De hecho, no existe en la mayoría de los servicios. Ni siquiera en un servicio como anestesia y cuidado intensivo tiene eso. Y hay terapistas que tiene el manómetro, pero no lo utiliza de manera rutinaria. ¿Cómo podemos hacer para que esto sea mucho más fácil? Bueno, entonces un truco es inflar el balón con el volumen mínimo de aire posible. Primero sobreinflamos el balón neumotaponador. Esto va a evitar la salida de los gases, pero después con la punta de un lapicero lo que hacemos es empujar esta valvulita para que el gas a presión salga y se igualice con la presión atmosférica, de tal manera que aquí la presión del balón piloto es igual a la presión atmosférica. Y esto se va a traducir, como eso se equipara, con la presión del balón neumotaponador a una presión de 0 centímetros de agua. Si en ese momento hubiera fuga, lo que hacemos es insuflar un cc de aire y así podemos mantener el sello con el volumen mínimo de insuflación. Ese es el concepto de insuflación con fuga mínima, y es una manera muy útil, muy fácil, muy práctico de evitar la sobrepresión contra la tráquea. ¿Cómo se puede manejar los pacientes que tienen una estenosis traqueal? ¿Cuáles son las opciones de manejo? Hay varios. Se puede realizar por medio de broncoscopía intervencionista. Esto se logra mediante la dilatación neumática, insuflar un balón a alta presión para abrir de manera traumática también la zona de la estenosis. La otra opción es colocar un stent traqueal. Esto se hace mediante broncoscopía rígida. Otra alternativa sería realizar una fulguración de la zona de la estenosis. Esto suele realizarse por medio de plasma argón para fulgurar el anillo de la estenosis concéntrica, pero lo que está haciendo con la fulguración es destruir la zona de la estenosis, pero la tráquea sigue enferma. Por eso siempre está latente la posibilidad de una reestenosis, porque al final con la fulguración lo que provoca es también una destrucción de la tráquea, y al final la cicatrización aguda y crónica va a generar una nueva reestenosis. La otra alternativa es una traqueostomía permanente, pero sabemos la morbilidad que conlleva una traqueostomía permanente, y lo mismo la colocación de un tubo de Montgomery, que es un tubo en T permanente de silicón.
La última alternativa es una resección traqueal con anastomosis término-terminal, que fue lo que se realizó en este paciente. Vamos a ver algunos ejemplos. Vean, este paciente se le realizó una broncoscopía rígida y con la broncoscopía rígida se le realizó primero una dilatación y posteriormente se le realizó una fulguración con plasma argón. Vean ustedes la cicatriz de una cirugía previa de reconstrucción traqueal. El paciente hizo una reestenosis posterior a la reconstrucción traqueal. Acá otro ejemplo de broncoscopía intervencionista. Se introduce en broncoscopio rígido y a través de ese broncoscopio se puede realizar fulguración o con la colocación de un stent traqueal. Acá se le realizó una broncoscopía flexible y a través de la broncoscopía flexible se ferulizó con una máscara de laringe fast track. Se le realizó una fulguración con plasma argón. Aquí ustedes pueden ver una paciente que tiene una estenosis traqueal. Aquí se ve la cicatriz de una traqueostomía previa y acá es la zona donde está la estenosis. Aquí el neumólogo intervencionista estaba aquí transiluminando y esto es para ilustrar la zona donde suele haber las estenosis traqueales. Aquí se puede ver una fulguración con plasma argón. Vean que hay una estenosis concéntrica y lo que provoca el plasma argón a alta temperatura, literalmente vaporizar la zona de la estenosis, pero obviamente causa destrucción y daño tisular. Y sobre esa zona de quemadura térmica se va a producir nuevamente una cicatrización y el riesgo de una reestenosis. O sea, compra tiempo por mientras el paciente tiene una mejoría transitoria. Aquí ustedes pueden ver también cómo muchos de esos pacientes tienen una mucosa friable, sangrante, muy edematosa. Aquí, después de la fulguración con plasma argón, se carboniza prácticamente la zona esta de la estrechez, pero es una tráquea destruida que en muchos casos lo que va a tener el paciente es una reestenosis. Y esta es la razón por la cual muchos de los pacientes no se salvan de la necesidad de un stent o una traqueostomía, un tubo Montgomery o también de una cirugía de reconstrucción traqueal. El stent traqueal consiste en un tubo de silicón que tiene acá unos puntos de fijación o de anclaje pasivo y lo que hace es ferulizar la tráquea mientras en caso de una cicatrización no vaya a provocar nuevamente la obstrucción. Sin embargo, esto es un cuerpo extraño y muchos de los pacientes van a estar con tos crónica y en uno de esos accesos de tos muchas veces inclusive puede toser y desalojar estos dispositivos. Y en el caso de este paciente se decidió por la ruta quirúrgica porque era una lesión bastante compleja con una estenosis de un 80%. Se decidió entonces realizarle una reconstrucción traqueal. Ese es un ejemplo de otros casos de reconstrucción traqueal. Ven ustedes acá en la tomografía, en este corte sagital, se puede observar la zona de la estenosis. Aquí son milímetros de diámetro. Y esta es la pieza quirúrgica que se sacó de la correspondiente a la zona esta de la estenosis. Observen ustedes aquí la tráquea normal y aquí la zona de la estenosis. Es muy tentador para estos pacientes que necesitan de una anestesia general meter un tubo endotraqueal. Un error craso. Estos pacientes no pueden ser intubados y no deben ser intubados porque la zona de la estenosis es tan pequeña que por ahí no se puede pasar un tubo endotraqueal. Y si forzamos, podemos causar sangrado, trauma y eventualmente un accidente. Por eso es una alerta importante de seguridad. No intente intubar una tráquea estenótica. Puede causar mucho daño y convertir una vía aérea manejable en una
vía aérea de emergencia y con sangrado. ¿Por qué este cuidado? Aquí ustedes pueden ver una pieza resecada. Vean ustedes, esta es la zona de la estenosis. Este es el cartílago del superior y esta es la zona de la membrana estenótica. Y muchas veces aquí es un tejido duro y si uno trata de pasar un tubo endotraqueal, lo que va a causar es un sangrado. Vean ustedes otro ejemplo. Esto es una zona de la estenosis. Cuando medimos esa zona de estenosis, esto tiene apenas 5 milímetros. Por ahí no entra ningún tubo, ni siquiera los pediátricos. Y observe que es un tejido que es duro, no es simplemente una membrana, sino que es un tejido duro y por ahí no se puede pasar tubo endotraqueal. Entonces, recuerde, cuando se va a dar una anestesia para un paciente con una estenosis traqueal, debe manejarse con dispositivos supraglóticos. Ese es otro ejemplo de otro paciente con una estenosis traqueal. Esa es la parte que se resecó. Aquí ustedes pueden ver ese pequeño orificio por donde el paciente estaba respirando, son milímetros. Y obviamente por ahí no se pueden pasar, avanzar ningún tubo endotraqueal, ni siquiera los pediátricos sin balón. ¿Cómo se debe de manejar estos pacientes para una anestesia general? Dispositivos supraglóticos. Uno muy práctico es el método de utilizar una máscara de laringe Fast Track porque es rígido, tiene un tubo metálico y además permite una fijación bastante segura. Eso se puede utilizar, debemos hacer una venda clean para amarrar, que eso no se desplace durante la cirugía. Otra buena alternativa, utilizar una máscara laringea tipo Procil. Observen usted esta paciente, vean que tiene una cicatriz de una traqueostomía previa con retracción y además ahora tiene una estenosis traqueal. Estos dispositivos supraglóticos son mucho más adecuados en comparación con la máscara laringea clásica, porque tiene un mecanismo de silicón antimordedura que es plano y tiene además un lumen de succión a nivel de esófago. ¿Qué se hace en este tipo de procedimiento? El cirujano hace una disección de la parte anterior del cuello y después de que ya realizó la disección, entonces hace una incisión transversal en la tráquea por debajo de la zona de la estenosis. Aquí ese paso, vean, es importante también lubricar bien esto con gel y desinflar bien el balón neumotaponador. Aquí el cirujano tiene referenciados los bordes, hizo una incisión transversal y se introduce el tubo ahora hasta la tráquea. Es importante hacer una pequeña marca, eso se puede hacer con una seda para ubicar visualmente y que no se profundice de forma excesiva, porque estos casos muy fácilmente empujando 1 centímetro más, 1 centímetro menos, puede causar una intubación endobronquial. Entonces es muy importante eso, porque aquí estamos a muy pocos centímetros de la carina y empujando el tubo un poquitito más puede causar una intubación endobronquial. Aquí ya tenemos la tráquea distal intubado y ahora el cirujano lo que hace es terminar de hacer la disección y resecar el segmento estenótico que está por encima de la zona donde se hizo la incisión transversal en la tráquea. Aquí ven que el cirujano continúa su procedimiento disecando, liberando, para que una vez que se reseca los anillos traqueales dañados, pueda hacer una anastomosis traqueotraqueal, término terminal, sin estar muy traccionado, porque esto puede ejercer mucha tensión sobre los puntos de sutura y eventualmente causar una isquemia y una fuga de la anastomosis traqueotraqueal. Acá ya vemos cómo está terminando de resecar el segmento estenótico. Esta es la parte distal y esta la parte proximal de la tráquea. De aquí se introduce un tubo en forma retrógrada para que después se avanza nuevamente distal para intubar. Y esa es verdaderamente la técnica de intubación retrógrada.
para la intubación retrógrada es importante de que se desinfle completamente el balón piloto y eso se mete aquí en el lumen del tubo y esto se va a introducir por este orificio para salir a través de la boca del paciente. Y una vez que nosotros veamos el tubo en la boca del paciente, ahora empezamos a jalar y retiramos el tubo endotraqueal previamente colocado. Luego avanzamos este tubo que está saliendo por la boca y así tenemos la tráquea ferulizada y esto va a permitir que el cirujano pueda completar la anastomosis traqueo-traqueal. Aquí ustedes pueden ver el tubo endotraqueal ya se avanzó, el tubo endotraqueal previo fue retirado y lo que hace el cirujano es hacer puntos de anastomosis traqueo-traqueal, son puntos discontinuos. Aquí ustedes pueden ver ya toda la anastomosis, todos los puntos bien colocados. Es importante cuando se hace este paso, verificar de que no haya un lazo que vaya a atrapar el tubo endotraqueal. De hecho, en una ocasión pasó con un paciente y cuando íbamos a extubar a ese paciente, el tubo no podía salir. Se hizo un control broncoscópico y nos dimos cuenta de que había uno de los hilos había atrapado el dispositivo del tubo endotraqueal. Eso es importante, ¿verdad? Y antes de cerciorar de que todo ha terminado, hay que hacer una prueba de fuga. Se inunda el campo quirúrgico con solución salina y luego nosotros retiramos un poco el tubo endotraqueal, desinflamos el balón neumotaponador, sellamos la boca y la nariz del paciente, insuflamos, esto obviamente va a causar fuga y la fuga va a presurizar la tráquea proximal al balón neumotaponador para ver si hay o no burbuja que indique de que hay que reforzar en algunos puntos. En algunos casos no se puede realizar la anastomosis porque ya quedó muy poca tráquea o porque varios segmentos de anillo quedaron dañados, entonces quedan los pacientes con un tubo de Montgomery permanente. Este es un tubo de Montgomery, es un tubo en T, es de silicón. Tiene la ventaja en comparación con este traqueal de que no se desplaza, pero igualmente es un cuerpo extraño que va a estar causando sensación de cuerpo extraño en el paciente y muchas veces son pacientes tosedores crónicos por este cuerpo extraño. Y en algunos casos, inclusive solo le queda la opción de una traqueostomía permanente, una cánula de Jackson para traqueostomía permanente y ya sabemos todo lo que implica tener una traqueostomía permanente. Los cuidados que tenemos que tener en el intraoperatorio son dos. Evitar la broncoaspiración y evitar el neumotórax. ¿Por qué? Porque cuando se hace la disección, se puede romper la pleura mediastínica y si no nos damos cuenta, el aire empieza a meterse por ese efecto de la pleura y el paciente tiene un neumotórax con la pleura visceral intacta. La otra complicación es la broncoaspiración. La broncoaspiración es porque muchas veces hay mucha sangre en el campo quirúrgico y el tubo se puede desplazar y a veces no hay un buen neumotaponamiento y el paciente puede broncoaspirar. Ninguna de estas dos complicaciones podemos permitir, porque de ahí depende si el paciente puede salir o no de ventilación mecánica después de la cirugía. Vean ustedes un ejemplo de un caso que tuvimos. Durante la disección, de pronto aumentó la presión en la vía aérea y lo que presentó este paciente fue un neumotórax con enfisema subcutáneo. Ven ustedes el enfisema tan marcado que tiene a nivel de la cara. Y aquí, en esta radiografía que se tomó de control en postoperatorio, tiene un neumotórax bilateral. Aquí ustedes pueden ver el enfisema a nivel del mediastino y este pulmón está completamente colapsado de un neumotórax post cirugía de tráquea.
Lo de broncoaspiración es importante porque aquí hay mucha sangre en el campo quirúrgico y se puede resbalar sangre a través de un balón neumotaponador parcialmente inflado, entonces hay que ser muy exhaustivo. Entonces, ¿cómo podemos evitar estas dos complicaciones? El neumotórax intraoperatorio y la broncoaspiración intraoperatoria. Son dos alternativas. Esto realmente no está publicado en literatura, pero con el paso de los años he implementado esto como ya una práctica personal, colocarle PIP de 8 centímetros de agua. ¿Por qué? Porque si se rompe la pleura mediastínica, por lo menos con ese PIP neutralizamos la presión pleural y evita de que el neumotórax se continúe expandiendo. Y lo otro es la succión exhaustiva del campo quirúrgico. Uno de los ayudantes tiene que estar con el aspirador siempre manteniendo el campo quirúrgico lo más limpio posible. ¿Y cuáles son los cuidados en el postoperatorio? Obviamente, después de la cirugía hay que diagnosticar las complicaciones intraoperatorias, que son esas dos que les acabo de mencionar, que sería la broncoaspiración y el neumotórax, y resolverlo inmediatamente. Y en el postoperatorio también es importante que el paciente no haga movimientos violentos del cuello, sobre todo la extensión y la rotación del cuello, porque esto puede generar una presión excesiva sobre la anastomosis tráqueo-traqueal y puede causar dehiscencia de la anastomosis y sangrado, por supuesto. Y el otro gran cuidado que hay que tener en el postoperatorio es planear el momento de la extubación. Vean este caso, este paciente se le colocó un tubo de Montgomery para el manejo de la vía aérea. Vea que no se intubó, se dejó más bien un dispositivo supraglótico. En ese caso fue una máscara laríngea C-Track que tiene una cámara para visualizar. Es como una máscara tipo Fast Track, pero con video. Después de la cirugía se suele dejar aquí un punto de la barbilla aquí al esternón, no tanto para evitar que el paciente no haga una tracción excesiva, sino para que el paciente se acuerde de que no debe de hacer la extensión del cuello, porque si hace una extensión del cuello siente una molestia y recuerda este cuidado y el paciente va a dejar de hacer la extensión del cuello. Aquí ustedes pueden ver, esta es la idea de este hilo de seda que se deja entre el mentón y acá a nivel de la zona preesternal para que el paciente se acuerde de que no tiene que hacer una excesiva extensión de cuello. Bueno, la pregunta de millón entonces, ¿salen extubados? ¿Cómo debemos de hacer cuando finaliza la cirugía? Como la causa de la estenosis es el balón neumotaponador, entonces obviamente esos pacientes no pueden tener el lujo de un balón neumotaponador presionando sobre la zona de la anastomosis tráqueo-traqueal. Por ende, todos los pacientes deben salir extubados de sala de operaciones. Absolutamente todos los pacientes. Pero para eso tiene que cumplir una serie de criterios y no olvidemos algunos de estos cuidados que hay que tener. El paciente, obviamente, para ser extubado tiene que estar bien desde el punto de vista de intercambio gaseoso y mecánica pulmonar. Consecuentemente, no se debe permitir neumotórax y no se debe permitir la broncoaspiración intraoperatoria. ¿Cómo se evita estas dos complicaciones? Mantener un PIP de 8 centímetros de agua durante toda la cirugía y es ser muy exhaustivo con la aspiración y la succión de la sangre de campo quirúrgico y también, en caso de duda, hay que hacer una aspiración a través del tubo endotraqueal. Entonces, todos los pacientes tienen que estar al final de la cirugía en condiciones para ser extubados. Pero, como el cuento este de los ratones y el gato, ¿quién le pone el cascabel al gato? O sea, sabemos de que el paciente no tiene que mantenerse intubado después de la cirugía, pero ¿y qué tal si el paciente no está bien y nosotros tenemos la duda?
hay que sacar a ese paciente a ventilación mecánica en el postoperatorio. El concepto es que hay una vasta literatura sobre manejo de la vía aérea difícil. Este es un caso de vía aérea difícil, pero para la intubación. Y realmente no hay ninguna guía que nos oriente a cómo hay que hacer para una extubación difícil. Todos los pacientes de estenosis traqueal son de extubación difícil. Y también observen esta publicación en Anesthesiology del 2005 de manejo de la vía aérea, el análisis de la base de datos de los casos cerrados de la ASA. Ellos encontraron de que para el periodo observado entre 1985 a 1992 versus el periodo de 1993 a 1999, las demandas en el caso de la inducción, o sea, la intubación endotraqueal, disminuyeron de 52 a 52, pero hubo menos muertos, 35% de mortalidad versus 62% de mortalidad. Pero la extubación, en la extubación no hubo descenso de las demandas y más bien hubo aumento. 6 demandas contra 12 demandas, 100% de fallecidos versus 83% de fallecidos. Es decir, para la intubación hay más dispositivos y guías, pero para la extubación no hay nada. Por eso la decisión de la extubación tiene que ser muy bien pensada. A pesar que la meta debe ser siempre la extubación postoperatoria inmediata, pero tiene que hacerse con toda la seguridad del mundo, porque no se permite mínimo riesgo de laringoespasmo post-extubación, porque si no, habría que reintubarlo y metemos al paciente en el mismo problema. Y algo también muy importante es no forzar la extubación. Si el paciente no está en condiciones de, mejor lo sacamos en tubo endotraqueal. Es muy lamentable, pero es importante que el paciente no tenga que ser reintubado por el trauma que esto conlleva. Entonces, este paciente se decidió sacarlo a recuperación en ventilación mecánica, un tubo endotraqueal. Así quedó el paciente en recuperación. ¿Y cuáles son los cuidados que tenemos que contar durante la fase de la extubación? Obviamente debe tener las condiciones pulmonares óptimas. Y ahí la énfasis en que no tenga neumotórax y que tampoco tenga broncoaspiración en el intraoperatorio. Obviamente el paciente tiene que estar completamente despierto y colaborador. No debe hacer esas extubaciones con el paciente profundo, que eso es un peligro de laringoespasmo y el paciente no va a proteger la vía aérea. Y siempre contar con un equipo para una reintubación de emergencia a la par. El paciente tiene que estar completa y absolutamente despierto y colaborador. Este no es el caso del paciente, pero es para ilustrar. Vea cómo el paciente está con ventilación mecánica, se sienta, está tranquilo. Es un paciente que está invitando a que nosotros le hagamos la extubación. Ese es el estado sensorio que deben tener los pacientes a la hora de extubar después de una cirugía de reconstrucción de la tráquea. Y bueno, aquí viene el menú, ¿verdad? La extubación no debe hacerse en forma temeraria. Tiene que hacerse de forma pensada, planeada y planificada. Y si uno tiene duda, debe sacar a los pacientes con un tubo endotraqueal ferulizando la vía aérea. Vean ustedes el caso de esta paciente después de una cirugía ortognática con mucho edema, con sangrado incluso, se decidió mejor sacar la paciente a recuperación con un tubo ferulizando. Y ya cuando está en condiciones óptimas, se hizo la prueba de fuga y no había edema importante, por lo menos a nivel de la apertura glótica. Una paciente completamente despierta, se decidió entonces extubarla en recuperación varias horas después. Vean las características del tubo, lleno de sangre. Si uno tiene duda de la posibilidad de ser reintubable, una alternativa es como este que se hizo con esta paciente,
antes de sacar el tubo endotraqueal, le pasamos este buggy. Se dejó el buggy como una ruta para eventualmente una reintubación a través de este buggy. Dichosamente, la paciente toleró y no hubo necesidad de reintubar. Pero si hubiera necesidad de reintubar, sencillamente deslizamos el tubo a través de la ruta ya trazada por el buggy. Bueno, ¿qué se hizo con este paciente? Ese paciente ya estaba completamente despierto, colaborador en recuperación. De hecho, es un muy buen paciente porque es un paciente que no estaba agitado, obedecía órdenes coherentemente. Decidimos entonces extubarlo. Aquí ya se le quitó la sujeción, pero sin embargo son las 2 de la mañana. Entonces es muy tentador para extubar a esos pacientes porque ya está listo para arrancarle el tubo. Así es que extubémoslos. Pero recuerde, si usted va a extubar a un paciente con estas características, mejor hágalo en hora de oficina, a menos de que haya personal entrenado para el manejo avanzado de la vía aérea y eventualmente la necesidad de una intubación a través de la porción anterior del cuello. Pero obviamente ese paciente no puede hacerse ni una cricotirotomía ni una traqueostomía por la cirugía reciente. Así es que si hay duda, mejor no haga esas extubaciones temerarias a las 2 de la madrugada. Mejor hágalo en hora de oficina. Y ese paciente ya cuando todo el mundo estaba avisado con el equipo de manejo de la vía aérea a la par, se decidió la extubación. Todo el mundo estaba enterado de lo que hay que hacer en caso de que hubiera que reintubar. Teníamos el GlideScope a la par, tubos de diferentes tamaños, todo el mundo avisado y se retiró el tubo endotraqueal. Previamente se hizo una prueba de fuga. Este consiste en desinflar el balón neumotaponador y continuar la ventilación mecánica. Y como había buena cantidad de fuga, vean ustedes acá, toda esa saliva que estaba saliendo cuando se hizo la prueba de fuga. Así es que le retiramos el tubo endotraqueal. Y el paciente completamente despierto, colaborador, incluso horas después estaba ya tomando un té. Aquí ustedes pueden ver estas marcas que se ven acá, son las consecuencias de las úlceras de cúbito que tuvo este paciente durante sus 72 horas continuas de pronación. Se le realizó un control broncoscópico a los 3 días después del procedimiento y todavía tiene, ven ustedes, todavía tiene bastante edema aquí a nivel de la apertura glótica. Y esta es la zona donde se hizo la anastomosis, muy friable, muy sanguinolenta, pero la zona donde estaba la estenosis fue removida y ahora habría que ver cómo le va a ir al paciente después. Esta es la foto que se le tomó a los 8 días después del procedimiento. Ya estaba el paciente caminando de un lugar a otro ahí dentro del salón. Estaba completando antibiótico. Se manejó como si fuese también una traqueitis. Estuvo recibiendo antibióticos, pero al final el paciente le fue bastante bien en el intraoperatorio y en el postoperatorio hasta los 8 días. Y luego, ¿qué va a pasar con ese paciente? Ya fue egresado después de un internamiento de 9 días. Y ahí todavía no sabemos el epílogo. Todavía la película va corriendo porque, como en el caso de este paciente que tuvo una estenosis traqueal, vea que estuvo en esta epicrisis con múltiples cirugías de tráquea, dilatación traqueal, se le hizo dilatación otra vez, se le hizo otra dilatación, se traqueostomizó, se le colocó un tubo en T, se le hizo laringoscopía directa, se le quitó el tubo en T, se le hizo otra laringoscopía, se le hizo dilatación y se le colocó, se le realizó una fulguración con láser, se le traqueostomizó nuevamente, se dilató la tráquea, etcétera, etcétera. En total, en 10 años, este paciente fue sometido a 23 procedimientos. O sea que no es la cura definitiva y habrá que ver meses después qué le va a pasar con ese paciente, si va a ser una
estenosis sobre la zona de la anastomosis término-terminal. Entonces, los mensajes para llevar a la casa. Una cosa es la teoría y otra cosa muy distinta es la práctica, sobre todo con estos casos, y apenas estamos viendo los primeros casos de estenosis traqueal post pandemia, porque muchos de los casos que sobrevivieron, sin lugar a duda, van a consultar por estenosis traqueal, por intubaciones prolongadas. Y es importante para estos casos adquirir una serie de conocimiento para saber qué es lo que hay que hacer, pero también adquirir habilidades para saber hacer y también estar dispuesto a implementar los conceptos teóricos y las habilidades prácticas manuales para poder ayudar al paciente. Eso se llama querer hacer. Y cuando tenemos el último renglón, es cuando obtenemos la competencia. Competencia para manejar estos casos tan complejos de vía aérea. Entonces, no debemos perder el norte del tremendo problema de la estenosis traqueal, sobre todo porque hay conceptos básicos. Y uno de los conceptos básicos es que hay que mantener el balón neumotaponador bien inflado. Y hay gente que toca el balón piloto y como está suave, pero no hay fuga, agarra una jeringa de 10 cc y le mete 10 cc. Porque piensa que con esto el tubo no se va a salir. Pero para eso está el esparadrapo. El balón neumotaponador es para la separación aerodigestiva y para evitar la fuga de los gases. No es para fijar el tubo endotraqueal. Para eso está el esparadrapo. Y apenas en estos momentos estamos viendo la punta del iceberg de la estenosis traqueal, porque ya hay una gran cantidad de pacientes con COVID-19 que estuvieron con ventilación mecánica prolongada, que han sobrevivido y todavía no se ha iniciado este proceso lento, crónico de la estenosis traqueal que suele presentar meses después de la extubación.